Hola chicos, bienvenido al curso de geometría. Vamos a realizar el tema de triángulos, propiedades auxiliares. Aquí justo tenemos las tres propiedades auxiliares del triángulo. El primero, más conocido como el boomerang. Observamos acá que hay un ángulo exterior y dentro de ellos hay tres ángulos, que es alfa, beta y tita. Entonces, ¿qué nos dice esta propiedad? El ángulo exterior, que es x, va a ser igual a la suma de alfa más beta más tita. Colocamos entonces el ángulo exterior, o sea, el ángulo que está afuera, va a ser igual a alfa más beta más tita. La segunda propiedad auxiliar es más conocida como la propiedad de la mariposa. Si tú te das cuenta, acá aparecen las alitas de una mariposa. Ahora ya lo observas mejor. En esta ala de tu parte derecha, aquí, se observa que hay ángulos dentro. Son ángulos interiores, están dentro. En la otra alita también observamos ángulos interiores. Entonces, si sumamos los ángulos alfa más beta, ese resultado va a ser igual a la suma de los ángulos de la alita derecha, que es m más n. Acuérdate, para que cumpla esta propiedad, los ángulos tienen que estar dentro de las alitas. Entonces acá sería alfa más beta es igual a m más n. Esa sería la segunda propiedad. La tercera propiedad es la propiedad del pececito. Si estás observando, acá hay un pececito. Ahora si lo miras, ahora lo vas a ver mejor. El pececito, ahí está. Muy bien, pececito que se está dirigiendo hacia arriba. A ver, en la boquita observamos el ángulo X y en la colita el ángulo Y. En las aletas observamos al ángulo A y B. Justo son ángulos exteriores porque están fuera. Fuera de mi gráfica, en este caso ABCD. Entonces, para que cumpla esta propiedad del pececito, tú tienes que observar que el ángulo esté en la boquita, en la colita y en las aletas. Tiene que cumplir esos ángulos. Una vez que tú observes que sí lo tienes, entonces aplicas esta propiedad. La suma de la boquita más la colita va a ser igual a la suma de los ángulos que están en las aletas. O viceversa. La suma de los ángulos que están en las aletas va a ser igual a la suma de la boquita más la colita. ¿Ok? De esta manera. Muy bien. Avanzamos entonces. Dice, practiquemos. Calcula el valor de x. A ver, ¿qué nos están dando acá? Nos están dando, ¿cuál de las tres propiedades sería? Exacto, obviamente sería el pececito, ahí está. La boquita más la colita, tengo los datos de las aletas, también están. Comienzo sumando la boquita más la colita, ¿por qué? Porque ahí está mi incógnita. Sumo x más 10 más 30 es igual a 35 más 35. X más, sumo 10 más 30. Y 10 más 30 me va a dar 40. 35 más 35 vendría a ser 70 grados. ¿Ok? 70 grados. Este 40 que está sumando, ¿cómo pasaría el otro miembro? Lo que suma va a pasar a restar. Lo que suma va a pasar a restar. Entonces sería x es igual a 70 menos 40. 70 menos 40. Esa resta vendría a ser x igual a 30 grados. Y ese sería nuestro resultado. Con respecto a la pregunta 2, ahí observa, a ver cuál sería. ¿Cuál de las propiedades sería? Muy bien, sería el pececito. Ahí tenemos al pececito. La boquita tenemos el dato, la colita también, las aletas también. Comenzamos sumando la boquita y la colita. ¿Por qué? Porque aquí está mi incógnita. Entonces comienzo x más 20 más 40 es igual a 40 más 60. X 20 más 40 pues me va a dar 60. Y 40 más 60 me va a dar 100. 60 que está sumando va a pasar a restar.
Sería x es igual a 100 menos 60. X es igual, 100 menos 60 vendría a ser 40 grados. Muy bien, eso vendría a ser el resultado de la pregunta 2. Muy bien, continuamos con la pregunta 3. Pide calcular el valor de x. A ver, ¿cuál de las tres propiedades auxiliares sería? Ahí está, sería el pececito. Observamos el ángulo de la boquita, la colita, las aletas. Muy bien, si tengo los datos y comienzo sumando las aletas porque ahí se encuentra la incógnita. Sería x más 5 más 125. X más 5 más 125 es igual a la suma de la boquita más la colita, que es 55 grados más 115 grados. Sumamos 5 más 125 grados y eso me daría x más 130 grados. 55 grados más 115 grados, eso sería 170 grados. 130 grados que está sumando, va a pasar al otro miembro a restar y me quedaría x es igual a 170 menos 130 grados. Esa resta saldría 40 grados. Entonces acá el resultado es 40 grados. En la pregunta 4, a ver, observamos acá el valor de x que nos están pidiendo calcular. Está dentro de un triángulo, pero acá tenemos el valor de alfa y beta. Tenemos que saber cuál es el valor de ellos para poder calcular x. A ver, mirándolo de manera general, observo un ángulo exterior. ¿Qué propiedad podría ser? Obviamente es el pececito. Ahí está el pececito. Muy bien. La boquita, 60 grados. La colita, beta más beta. Beta más beta vendría a ser 2 beta. Eso quiere decir que el ángulo de la colita equivale a 2 beta. Aquí lo he extendido, la línea. Se puede hacer eso, sí se puede hacer. Lo he extendido la línea. Y obviamente necesito este ángulo que se encuentra aquí. ¿Por qué? Porque serían los datos de las aletas. Aquí vale 110 grados, pero aquí no lo tengo. Pero lo que dice es que la suma de estos tres ángulos me deben dar 180 grados porque es un ángulo llano. A ver, lo voy a colocar acá más grande para que lo observes. Ahí está. A ver, supongamos que este sea 50 grados. Si este es 50 grados, este también valdría 50 grados. ¿Verdad? Los dos juntos sería 100. ¿Cuánto valdría este ángulo? Acuerda que se supone que todo tiene que ser 180 grados. Si estos dos ángulos valen 100 grados, ¿no? Suponiendo que este vale 50, 50, estos dos valdrían 100 grados, este ángulo sería 80 grados, ¿verdad? ¿Y cómo obtuvimos 80 grados? Pues ya que el todo es 180, se realizó 180 menos 100, ¿verdad? Porque era 50 más 50, 180 menos 100. Pero en este caso no vale 50, sino vale alfa, alfa. Alfa más alfa sería 2 alfa, ¿verdad? Sería 2 alfa. Entonces sería 180, este ángulo sería 180 menos ¿quién? Menos 2 alfa. Entonces ese sería el valor de este ángulo. 180 menos 2 alfa. Eso quiere decir que este ángulo de aquí valdría 180 menos 2 alfa. Muy bien, ahora ya tengo el valor de las aletas. En este caso yo lo he extendido, la figura, ya aquí esta línea, este uno de sus lados, para saber cuál es este valor y poder obtener ahí el pececito. Ahora sí aplicamos la propiedad 60 más 2 beta vendría a ser igual a 110 más 180 menos 2 alfa. 110 más 180 menos 2 alfa. 60 más 2 beta. 110 más 180 se puede resolver. 290 menos 2 alfa. Este menos 2 alfa que está aquí restando va a pasar al primer miembro a sumar. Me quedaría 60 más 2 beta más 2 alfa. Está restando, pasó al primer miembro sumando.
y acá me quedó solo 290 grados. Este 60 grados que está sumando va a pasar al otro miembro a restar. Aquí está sumando y va a pasar a restar. Me quedaría 2 beta más 2 alfa igual 290 menos 60. 2 beta más 2 alfa vendría a ser igual, al restar 290 menos 60 obtenemos 230 grados. Ahora tenemos que obtener solamente alfa y beta, porque eso es lo que yo necesito acá. Si yo tengo alfa y beta, ya puedo encontrar x. Bueno, desarrollando, llegué hasta 2 beta más 2 alfa igual 130. Aquí puedo hacer un artificio. Ya, y eso se puede hacer en una ecuación, si se puede hacer eso. Lo que voy a hacer es, como yo acá necesito solamente beta, entonces tengo que eliminar el doble de beta, porque yo solamente quiero beta. Entonces para poder eliminarlo tendría que dividir entre 2, ¿verdad? Pero si yo divido entre 2 este término también lo tengo que dividir entre 2. Es más, al otro término también. Y eso sí se puede hacer. Es un artificio, entonces acá vamos a dividir entre 2. Pero al dividir entre 2 se divide a cada uno de los términos de la ecuación. ¿Ok? Entonces, si a 2 beta lo divido entre 2, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar beta. Más. Si a 2 alfa lo divido entre 2, ¿qué me va a quedar? Alfa. Igual, si a 230 lo divido entre 2, o sea, la mitad de 230 sería 115. Muy bien, ya tengo el valor de beta más alfa. Ya tengo este valor. Ya sé la suma de ellos dos cuánto es. Ahora, el valor de x se encuentra dentro del triángulo. Estás como observando acá. Ahí está el triángulo. Es un ángulo interior. Junto está alfa y beta. X más alfa más beta te va a dar 180 grados, ¿verdad? Alfa más beta más x es igual a 180 grados. La primera propiedad fundamental del triángulo. La suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. Entonces colocamos alfa más beta más x. Eso es igual a 180 grados. Alfa más beta, ya sé cuánto vale. Aquí está. Beta más alfa es lo mismo que decir alfa más beta. Vale 115. Entonces coloco aquí esta suma es 115 más x. Y es igual a 180 grados. Este 115 que está sumando va a pasar al otro miembro a restar. Y me quedaría solamente x. 180 menos 115 y eso vendría a ser igual a 65 grados. Ese vendría a ser el resultado de la pregunta 4. Ahora vamos a la siguiente pregunta. Pregunta 5. De la misma manera, tienes que observar a ver qué propiedad vamos a aplicar. Obviamente sería el pececito. Ya sabes que tú puedes pausar el video e intentar ir resolviendo, ¿ok? En cada ejercicio. Muy bien, a ver, avanzamos aquí. Tenemos el valor de la boquita, el valor de la colita. Tenemos también las aletas, ahí están su respectivo valor. Justamente la incógnita está en la aleta, entonces voy a comenzar sumando los ángulos de las aletas. X más 60 vendría a ser igual a la suma de los ángulos de la boquita y la colita. Acá sería x más 60, es igual, 70 más 50 me va a dar 120 grados. Este 60 que está sumando va a pasar a restar. Me quedaría x igual, 120 menos 60. Justamente esta resta va a ser 60 grados. Y este vendría a ser el resultado. 60 grados. A ver, en la pregunta 6, pide calcular el valor de θ. A ver cuál de las tres propiedades será. Obviamente sería la mariposa. Cuando tú observas que hay dos triángulos unidos por uno de sus vértices, obviamente acá es la mariposa. Pero para aplicar la propiedad de la mariposa necesitamos que los ángulos estén dentro de sus alitas. Acá tenemos a θ, pero acá no tenemos, nos falta. Acá tenemos 80 grados, pero aquí tampoco nos han dado, nos falta. Muy bien. A ver aquí. Todo esto es un ángulo llano, ¿verdad? Es un ángulo llano. Y un ángulo llano mide 180 grados. Eso quiere decir que 130 grados más, ¿qué ángulo le colocarías aquí? De tal manera que la suma de los dos
sea 180 grados. ¿Te recuerdas como en el ejercicio anterior? Este ángulo vendría a ser 180 menos 130, ¿verdad? Y esa resta te daría 50. Si tú sumas 50 más 130 grados, ¿qué te va a salir? 180 grados. Y justo en 180 grados, los dos ángulos forman un ángulo llano. Eso mismo ocurre aquí. Es un ángulo llano. Si este vale 120 grados, ¿cuánto vale este ángulo de aquí? Recuerda que la suma de los dos es 180 grados. Si este vale 120 grados, este valdría 60 grados. Súmalo. 120 más 60, que es igual a 180 grados. Muy bien, entonces ya tengo los valores que necesito para aplicar la propiedad de la mariposa. En la ala derecha, en la alita derecha, justo está la incógnita que es θ, entonces comienzo sumando la alita derecha, los ángulos. θ más 60. Coloco por acá θ más 60, lo cual va a ser igual a 80 más 50. Recuerda que esta propiedad, para aplicar esta propiedad, los ángulos tienen que estar dentro de las alitas. 80 más 50. θ más 60 es igual, 80 más 50 me va a dar 130 grados. Este 60 que está sumando pasa al otro miembro a restar. Sería θ es igual a 130 menos 60. θ vendría a ser igual, este resultado sería 70 grados. Ok, acá está 70 grados. Listo. Entonces ya tenemos aquí el valor de θ, que es igual a 70 grados. Pregunta 7. Muy bien, mira, hay un triángulo, otro triángulo unidos por un punto, uno de sus vértices, por lo tanto es la mariposa. El ángulo X, justo acá está la incógnita, muy bien. Aquí el ángulo 50 grados, muy bien. Acá 65 grados, pero aquí no tenemos el ángulo. Nos falta saber, a ver, cuál es el ángulo para yo poder aplicar la propiedad de la mariposa. Pero si te das cuenta, este ángulo también está dentro de un triangulito. ¿Ves el triangulito aquí? Muy bien, lo vamos a agrandar por acá. Ahí está. La suma de estos tres ángulos interiores es igual a 180 grados. Es la primera propiedad del triángulo. Puedes ver el video que hemos realizado también sobre los triángulos, que correspondía a la clase pasada. Triángulo de las propiedades fundamentales. Muy bien, entonces aquí sumamos este ángulo, lo voy a llamar el ángulo A, mi incógnita, no lo sé, más 90 y más 40. ¿Verdad? Y esa suma que debe ser igual a 180 grados, porque los tres son ángulos interiores del triángulo. Entonces igual a 180 grados. 90 más 40 se puede sumar, sería A más 90 más 40, el cual te va a dar 130 grados. Que es igual a 180. El 130 que está sumando va a pasar a, exacto, va a pasar a restar. Y me quedaría que el resultado es 50 grados. Eso quiere decir que el ángulo de aquí debe ser 50 grados. Por lo tanto, este ángulo, ya que es lo mismo, este ángulo debe ser 50 grados. Muy bien, listo, ya tengo ese ángulo que necesito. Ahora recién voy a aplicar la propiedad de la mariposa. Sumamos. En este caso empieza por la alita derecha. ¿Verdad? Aquí está la incógnita. X más 50 es igual a 65 más 50. A 65 más 50. 65 más 50, acá sería X más 50, es igual, 65 más 50 me va a dar 115, el 50 que está sumando va a pasar al otro miembro a restar y obtenemos 65 grados, ¿ok? 65 grados. Listo, ese vendría a ser el valor de X. En la pregunta 8, ya sabes, puedes pausar video y ir resolviendo. Acá hay dos triángulos unidos en uno de los vértices, en uno de los puntitos, por lo tanto, tenemos también a la mariposa. Pero mira, no tenemos este ángulo. Necesitamos saber cuánto vale este ángulo. Acá sí me están dando el valor 70 grados, acá me están dando 90 grados, y aquí me están dando la incógnita, el valor de X. Muy bien, entonces comenzamos a resolver, pero necesito este ángulo. Para aplicar la propiedad necesito este ángulo. Mira, acá hay un ángulo llano. Acá te colocaron 120 grados. La suma de estos dos ángulos
tiene que ser 180 grados, ¿verdad? Es un ángulo llano, los dos juntos forman un ángulo llano. A ver, al 120 grados, ¿qué ángulo le colocarías aquí? De tal manera que al sumarlo los dos te va a dar 180 grados. Una forma de encontrar este ángulo, restarías el total, que es 180 menos 120. Obviamente te va a salir, a ver, vamos a ponerlo por acá más grandecito. Ahí está, suma estos dos. Estos dos te tienen que dar 180 porque acá hay un ángulo llano. Obviamente sería 60. 60 más 120, 180 grados. Eso quiere decir que el ángulo de aquí es 60 grados. Listo, ya tengo los datos. Ahora recién puedo aplicar la propiedad. Como mi incógnita está en la alita izquierda, voy a empezar sumando la alita izquierda. X más 90. Acuérdate, esto es un ángulo recto, el cuadradito vale 90 grados. Es igual a la suma de 60 más 70. X más 90, 60 más 70 me va a dar 130. Este 90 que está sumando va a pasar a restar. Me quedaría 130 menos 90 y esa resta sería 40 grados. Listo. Ya tengo el valor 40 grados. A ver, siguiente. Pregunta 9. A ver, aquí que observamos, ¿cuál de las propiedades sería? A ver, intenta resolver, ya sabes, puedes poner pausa en cada pregunta y tratar de resolver. Listo. Obviamente esto sería el pececito. Ahí está el pececito. La boquita, justo está en la incógnita, el ángulo X, la colita 140 grados. Pero no tenemos este ángulo de aquí. Necesito este ángulo. Pero está en un ángulo llano. Si este ángulo que está adentro vale 90 grados, ¿este ángulo cuánto tiene que valer? Recuerda que la suma de los dos tiene que ser 180 grados. Entonces, este valor debe ser 90 grados. ¿Por qué? 90 más este 90 me va a dar 180, que es el ángulo llano. Recuerda que el cuadradito es un ángulo recto y el cuadradito, que es un ángulo recto, vale 90 grados. Entonces esto obligado tiene que valer 90 grados. 90 más 90, 180. Muy bien, ya sé cuánto vale este ángulo de la aleta. A ver, en la otra aleta necesito saber cuánto mide. Pero el ángulo que está dentro vale 90. Se supone que la suma de los dos tiene que darme el ángulo llano, que es 180 grados. Entonces aquí tiene que ser 90 grados. Listo, ahora sí voy a comenzar a aplicar la propiedad del pececito. Empezamos sumando la colita, ¿no? La boquita con la colita, porque ahí está la incógnita. X más 140. Eso va a ser igual a la suma de las aletas, que en este caso es 90 más 90. X más 140, 90 más 90 sería 180 grados. Este 140 que está sumando va a pasar a restar. Sería entonces X más 180 menos 140. Obviamente este resultado vendría a ser 40 grados. Pero acá me están pidiendo el valor de 2x, no solamente de x, sino de 2x. Entonces pide 2x, sería 2 por el valor de x, o sea, 2 por 40. 40 grados, y 2 por 40 grados vendría a ser 80 grados. Esto ya vendría a ser el resultado de la pregunta 9. 80 grados. Ahora sí, en la pregunta 10, aquí estamos observando que hay dos gráficas, ¿verdad? Aquí arriba hay un boomerang y aquí debajo un triángulo. Ahí están, y están coloreados para que los visualices. Ahí está la figura 1, un boomerang, la figura 2, un triángulo. Entonces comenzamos de la figura 1 a saber cuál es el valor de A, porque justamente este sería el ángulo externo del boomerang. Entonces de la figura 1 tenemos A, va a ser igual a la suma de los ángulos que están dentro. Es decir, 30 más 40 más 20. A sería igual a 30 más 40 más 20, el cual va a dar 90 grados. X más A más 40 de la figura 2 es un triángulo. Los ángulos son interiores y la primera propiedad fundamental del triángulo que te dice que la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. Entonces colocamos aquí, ya sabemos que este A vale 90 grados, sería X más 90 y más 40, ¿verdad? De la figura 2. X más 90, ya que es X más A, pero el valor de A es 90, más 40.
La suma de esos tres ángulos es igual a 180 grados. 90 más 40 me va a dar 130, lo cual es igual a 180 grados. Este 130 que está sumando va a pasar a restar, me quedaría x es igual a 180 menos 130. X es igual a 50 grados. Muy bien, ese vendría a ser el resultado, 50 grados. Listo. A ver, vamos a avanzar. Para saber más, a ver unos ejercicios para practicar. A ver aquí cuál sería, qué propiedad hallarías. Aquí sería obviamente la mariposa, ¿verdad? Acá está la mariposita, mira, ahí están los triángulos, ahí está el puntito donde chocan sus vértices y es una mariposita que está así, agachadito. Bien, a ver, vamos a aplicar la propiedad. 53 grados, 42 grados, muy bien, está adentro. 3x, 2x, muy bien, está adentro. Justo me pide ya el valor de x. Entonces vamos a comenzar con esta alita que está aquí debajo. 2x más 3x. Eso va a ser igual a los ángulos de la alita que está arriba, que es 42 más 53. 2x más 3x me va a dar 5x, y 42 grados más 53 grados me va a dar 95 grados. Este 5 que aquí está multiplicando va a pasar a dividir. Sería entonces x es igual a 95 entre 5. Obviamente 95 entre 5 me va a dar 19 grados. Ese vendría a ser el resultado. A ver, está preguntado 2, dice calcular el valor de 2x. Observamos también aquí dos triángulos unidos por un vértice, por lo tanto ahí está la mariposa. Está la mariposa. Acá tenemos 39 grados, acá tenemos 80 grados, lo cual está muy bien, están dentro. Acá tenemos x, muy bien, la incógnita, pero no tenemos este ángulo de aquí. Pero este ángulo también está dentro de un triángulo chiquito. ¿Ves el triángulo aquí? La suma de estos tres, ¿a qué debe ser igual? A ver, lo vamos a agrandar. La suma de estos tres ángulos debe ser igual a 180 grados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los tres son ángulos internos y la propiedad fundamental que te dice, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Entonces, a esto lo voy a llamar el ángulo F, más 30 grados, más 90, ese vale 90 grados, es igual a 180 grados. 30 más 90 sería F más 120, que es igual a 180 grados. El 120 que está sumando pasa a restar. Sería F es igual a 180 menos 120. Y esa resta sería 60 grados. Muy bien, entonces ya sé que este ángulo de acá es 60 grados. Por lo tanto, este ángulo de aquí sería 60 grados. ¿Ok? Ahí está, 60 grados. Ahora sí, ya puedo aplicar la propiedad de la mariposa, porque ya tengo los ángulos dentro de sus alitas. Y como la incógnita está en la alita, en la parte derecha, sumamos x más 60. X más 60 es igual a 39 más 80. 39 más 80. X más 60 es igual a 39 más 80 sería 119 grados. El 60 grados que está sumando pasa al otro miembro a restar. Sería x igual 119 menos 60. Lo que suma pasará restando. Esta resta vendría a ser x es igual a 59 grados. ¿Ok? Muy bien, entonces ya tenemos el valor de x, que va a ser igual a 59 grados. Pero a mí me están pidiendo calcular 2x. Y a mí me piden entonces calcular 2x. Pero yo ya sé que x vale 59, entonces sería 2 por 59. Y multiplicando 2 por 59 obtendremos 118 grados. Ese vendría a ser el resultado. Ok chicos, muy bien, ya hemos practicado. Entonces, el tema de triángulos, propiedades auxiliares, ya sabes, si te ayudó este video, no te olvides darle un like a este video y a seguir practicando.